Cualiteotlac. Buenas tardes, amigos de El CAIC. Bueno, hoy estamos ya con los M2 y estamos en la clase de metodología de la investigación. Y entonces me pregunto a mí mismo, y Manuel, ¿y qué vamos a ver hoy? Cómo conquistar el mundo y además vamos a ver estudios de corte. Además de cómo conquistar al mundo, vamos a ver estudios de corte. King, ¿cuáles son los pros de los estudios de corte? Sí, Ofo, pues los pros de los estudios de corte es que, pues primero, son mucho más baratos que un ensayo clínico. Podemos también guardar la relación de causalidad cuando, bueno, tenemos un buen diseño arquitectónico, ¿no? Y podemos plantear bien la idea. Podemos también crear esa relación causal, es importante. Este, pues que podemos estudiar varios desenlaces para un mismo factor de exposición de los pacientes, nos permiten estimar la incidencia de las enfermedades. ¿Qué más? Pues creo que serían los principales, Sofo. Muy bien. Patricio, ¿y cuáles verías tú los contras de un estudio de cohorte? Bueno, el hecho de que tengas que seguir a los pacientes en el tiempo pueden ser que sean demasiado largos estos estudios y al ser largos también suelen ser muy costosos. Además que el mismo seguimiento de los pacientes, además de difícil, puede generar muchas pérdidas en tus pacientes y esto al final introducir sesgos. Y en relación a todo esto, pues no suelen ser muy útiles para enfermedades muy raras, que serían de las desventajas de los estudios de corte. Bueno, entonces los dejo con Karina Feria porque yo tengo que hacer otra cosilla, pero aquí los veo. Cari, son todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, chicos. Vamos a revisar a ver, le comenté a Rodolfo, a ver si hoy podemos revisar un poquito de cada uno de los trabajos que presentaron, así tipo Hugo, Paco y Luis, para darles oportunidad a que si ya hicieron el esfuerzo de presentarlo y todo, que no nos clavemos solo en uno y que podamos revisar varios, ¿no? Entonces, si anda por aquí Guadalupe, que habíamos dicho que íbamos a empezar contigo, no sé si quieras empezar a platicarnos un poquito de las generalidades que pusiste en tu trabajo. Sí, claro que sí. Bueno, primero, el estudio de corte es un estudio analítico, es observacional, prospectivo, también puede ser retrospectivo. Se caracteriza por ser también longitudinal y aquí la selección va a ser de tanto expuestos como no expuestos. En un inicio se van a tomar personas, todos van a ser sanos y se va a tomar medidas de asociación y estimación tanto de incidencia como acumulada o tasa de incidencia y como medida de asociación pero vámonos por el partes. RR. Ajá. ¿Mande? Vámonos por partes. Dices que aquí todos los individuos son sanos. Sanos. Ajá. ¿Correcto? ¿Y qué sucede con esos individuos? ¿Hacia dónde se van? De estos individuos vamos a tener, ya teniendo nuestro estado basal que son sanos, vamos a tener tanto que tienen o que se caracterizan por tener, en este caso, ya sea la enfermedad o el evento a determinar, y van a estar tanto expuestos como no expuestos a un determinado factor de riesgo o enfermedad. En esta primera diapositiva que estamos viendo, se esquematiza lo que es el modelo arquitectónico de la investigación, donde en base a este modelo tenemos un estado basal, que en este caso en la corte, pues van a ser personas, nuestra población va a ser sano. Tenemos en esto vamos a tener la demarcación diagnóstica que va a estar... ¿Nos lo podrías poner con un ejemplo? Algo que se te ocurra para ir entendiendo un poquito más. Sí, bueno, en este caso el estado basal puede ser un grupo de pacientes adultos mayores. Okay. Y la maniobra, se les va a estudiar su asociación de sarcopenia
con el deterioro cognitivo. Tenemos tanto expuestos ahí, de esa población vamos a tener tanto expuestos como los que no están expuestos. Y nuestro desenlace, de acuerdo a la evaluación del Mini-Mental, que es para evaluar el deterioro cognitivo, vamos a tener que algunos van a desarrollar este deterioro cognitivo, el cual, de acuerdo al Mini-Mental, puede ser el leve, moderado o severo. Ok. Armando, ¿qué otras características tendría que tener el estado basal? ¿Qué opinas? Bueno, en general que la población en esencia sea parecida, o sea, que no sean grupos heterogéneos, que la población que se va a estudiar, pues no tengan todavía el desenlace, que tengan características similares y yo creo que lo más importante es eso, que todavía no presenten la enfermedad o nuestro desenlace que estamos buscando. Ok. Patricio, ¿tú qué opinas de los problemas que se pueden encontrar en el estado basal? ¿Qué riesgos tenemos de que nuestro estado basal no quede como debe de ser? Estoy regresando, maestra, disculpe, pasé. No me digas maestra, se siente horrible. Dime Karina. Cari, disculpa, ¿cuál es la pregunta otra vez? No, ¿qué opinas del estado basal? ¿Qué problemas podemos tener en el estado basal para que nuestro estudio no quede bien conformado? Sobre todo en los criterios que vamos a basar, en los criterios de selección y que te propongas del inicio, son los que van a marcar precisamente que se presente o no la maniobra en este tipo de pacientes, ¿no? Los sesgos de detección pueden ir desde ahí, desde el estado basal. Exactamente. De un estado basal mal conformado, pues. Ok, muy bien. Entonces podemos tener algunos sesgos que nos pueden meter en problemas. Ok. Seguimos, Guadalupe, ¿qué más nos puedes decir? Sí, en este segundo esquema es sobre los diseños de estudio longitudinales de lo que es la corte versus ensayo clínico aleatorizado. Aquí principalmente estamos viendo, bueno, nuestro estado basal o nuestra población sana. Posteriormente tenemos lo que es la asignación aleatoria que lo asigna el investigador. Y tenemos dos vertientes, una para corte, en la cual la maniobra está asignada por la naturaleza, y en los ensayos clínicos aleatorizados, aquí más que nada se requiere la asignación aleatoria de la maniobra del investigador. Y bueno, tenemos un grupo A, un grupo B, que nos va a dar un outcome o un desenlace, para cada uno, para cada grupo. Okay. En el siguiente, bueno, también tenemos el esquema, pero aquí más que nada ya los sesgos o errores sistemáticos que se presentan. En el estado, bueno, en los estudios de corte principalmente va a estar, lo podemos dividir en tres partes, que es los sesgos de acuerdo al estado basal, que es un ensamble inadecuado. El ensamble inadecuado principalmente, pues es la selección de la población no susceptible de presentar el desenlace. Y en esta principalmente es buscando una maniobra propuesta. Y también dentro del mismo estado basal podemos tener sesgos de susceptibilidad. ¿Cuándo podemos decir que es de susceptibilidad? Cuando, por ejemplo, la maniobra que tiene un sujeto, bueno, más bien que un sujeto presenta y a cierto desenlace. Como por ejemplo, pues había un ejemplo de la presencia de sobrepeso en la obesidad, incrementa probablemente, bueno, también en pacientes diabéticos o con antecedentes de infarto agudo al miocardio.
Y también en relación a los sesgos de la maniobra, principalmente tenemos el sesgo de ejecución, que es la omisión de, podemos decir, de la aplicación o evaluación de una maniobra, a diferencia dentro de la maniobra que se compara junto con otro fenómeno. Por ejemplo, cuando una cirugía es realizada por un cirujano que apenas acaba de graduarse, versus con otro cirujano que ya tiene experiencia, por ejemplo. Y el sesgo que tenemos del desenlace, principalmente sesgo de detección, que podemos decir que es en lo relativo a la detección o desigualdad del desenlace, debido a un número, podemos decir, mayor de evaluaciones de un grupo, debido a la presencia o sospecha diagnóstica. Y también dentro de los errores sistemáticos del desenlace, tenemos el sesgo de transferencia, que es la pérdida de sujetos de estudio que se incrementa, bueno, va a incrementar esto a la vez el tamaño de la muestra, y que es, perdón, que es calculada, y bueno, principalmente lo podemos observar en los estudios de tipo transversal. Y Pero, bueno, ahí cuando vamos a hacer una maniobra, eso que mencionabas, por ejemplo, del cirujano, creo que es algo muy importante. Olga, ¿tú qué opinas de eso? Por ejemplo, ¿será lo mismo un cirujano de 1 año de experiencia que uno que tenga 15 años de experiencia? No. Digo, parece una pregunta obvia, pero ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo cuidaríamos eso? Ahí es donde tendríamos que buscar evitar ese tipo de maniobras que nos causen esos sesgos, porque tratar de homologar, ¿no? Que los sujetos de estudio tengan, estén bajo en este caso, que la cirugía la realice el cirujano, el mismo cirujano, o que tengan una experiencia similar, porque sí está muy disparado, por ejemplo, si las hace, por decir, un residente, que un cirujano que ya tiene 15, 20 años de laborar, ¿no? Entonces eso sí va a influir muchísimo en el resultado. Entonces ahí tienes que ver cómo, eso sí lo tendrías que controlar porque los resultados sí podrían ser diferentes. A ver, tienes la mano levantada, ¿qué quieres comentar? Una pregunta respecto al Armando. sesgo de transferencia. Por ejemplo, bueno, entiendo que este es uno de los principales retos en los estudios de corte. ¿Existe alguna proporción o número o porcentaje de sujetos perdidos en mi corte que me haga pensar que ya no vale la pena seguir con el estudio? O sea, digo, híjole, es que ya perdí tantos que ya no vale la pena que yo siga con esto, o sé que lo que yo tenga no va a tener la validez que yo estaba esperando. ¿Hay algún criterio para decir, híjole, mejor ya no le sigo, o busco más sujetos, o tengo que hacer algo porque mi estudio está en peligro, por así decirlo? Claro, y te lo pueden criticar. Generalmente 30% de pérdidas, ya todo el mundo te está haciendo el feo con el estudio. Y eso es algo que tienes que cuidar mucho. Okay. Cuando es cuestión de una maniobra, por ejemplo, si yo quiero hacer una ecocardiografía y llega el cardiólogo, pues ahí tendríamos que ver cómo estamos el interobservador o el intraobservador para decidir si es más o menos semejante lo que estamos haciendo o tenemos mucha disparidad y eso darle más certeza a nuestros estudios. Pero eso que estás comentando es muy importante, Armando, porque si empezamos a tener pérdidas, nuestro estudio va a llegar a un momento en que tenemos más pérdidas que clientes en el estudio. Entonces eso definitivamente hace inválido totalmente. Por eso es que es tan importante establecer perfectamente nuestro estado basal y quién y cómo va a hacer la maniobra, sobre todo cuando requiere de diferentes competencias. Porque si yo agarro un cirujano con el ejemplo anterior, que tiene 20 años de experiencia y se echa una cirugía en 15 minutos, contra lo que decían ustedes del residente que va a tardar 6 meses, pues puede que ahí entren otros factores para que se lleve a cabo el desenlace. Sí, está. Gracias. Sí, dime. Hablando de esto que comentaba Armando, doctora, y también con, por ejemplo, el ejemplo del cirujano. Ajá.
¿Cómo hacen? Es que ahí, por ejemplo, en el caso de de las cortes retrospectivas, que tomamos datos de expedientes, muy relacionado con lo que dice Armando, pero en este caso hablando de datos. Si yo Pero no va encuentro a depender de datos, lo que estás, ajá, pero va a depender de lo que estás buscando. Si tu pregunta es sobre apendicitis y ya tienes el apéndice, no pasa nada. Pero si tu pregunta va a ser sobre probablemente a quién le fue mejor, pues probablemente tengas que hacer algunas modificaciones. Por decir algo, le fue mejor al que tardó menos de 1 hora en el quirófano, de 1 a 3 horas y más de 3 horas probablemente. Ujú. ajá, ahí la duda que me surgiera, por ejemplo, buscando de manera retrospectiva, a lo mejor los récords quirúrgicos no tienen toda esa información, ¿no? Desde a veces el tiempo, todo eso, y ahí esos pacientes se tienen que, a lo mejor algunos inclusive descartar. Y por eso decía que tiene algo que ver con lo que comentaba Armando, ¿no? Si somos así tan estrictos con la información tan detallada, pues igual nos vamos a quedar sin pacientes, ¿no? Pero eso va a depender de cuál es tu pregunta. Porque si tú estás analizando la técnica quirúrgica, pues sí, te tendrás que ir con un solo cirujano. Pero si te preguntas el desenlace de qué también le fue al operado de apendicitis, probablemente no importa. Ujú. Dependiendo Ok. probablemente de lo que estés investigando. ¿O qué opinas de eso, Ned? Perdón, Eres doctora, creo que hay unas oftalmólogo. personas que no pueden entrar a la clase. Perdón. Están como en sala de espera. Pero yo no abrí la sesión Que Rodolfo, y el que está. Rodolfo tiene que darles el acceso. Déjame ver si lo puedo meter yo. Ya les di acceso. ¿Ya? ¿Ya pudiste? Ok. Ya. Perfecto. Ned, ¿qué opinas? Ya me distraje, perdón. De lo que estábamos comentando, de si interfiere o no, estás haciendo una corte, estás analizando, pero resulta que el cirujano tiene 20 años de experiencia y el otro tiene 5. Pues sí, creo que así como comentaban ahorita, pues definitivamente es algo que, como dice usted, que parece que suena como lógico, pero creo que sí se nota mucho la diferencia independientemente de la habilidad del cirujano, la experiencia, ¿no? Entonces, eso lo tendríamos que controlar nosotros desde nuestro diseño del estudio, ¿sí? ¿Ya están todos adentro? Bueno, espero que sí. Y creo que Ok. sí. Seguimos. Muy bien. Bueno, a ver, ¿nos puedes explicar esta lámina, Guadalupe? Sí, claro que sí. Bueno, aquí está esquemáticamente todo lo que es la corte prolectiva y retroprolectiva. En la primera, que es la prolectiva. ¿Lo encontraste como retroprolectivo? Sí. Bueno, es ya. que bueno, según esto puede ser ambas. Retrolectivo, ¿no? Ajá. Es que, bueno, me brincó la palabra retroprolectivo. Yo lo encontré como retrolectivo, pero bueno, sigamos. Entonces, lo podemos hacer hacia adelante o hacia atrás. Ok, y luego. Parte de una población, la gente sin enfermedad, va a estar expuesto ya sea a algún factor de riesgo, alguna enfermedad, y también puede haber otro grupo no expuesto, el cual como desenlace va a dar enfermedad y sin enfermedad. Aquí, bueno, se va a medir tanto el tiempo y la dirección, en este caso de la encuesta, que ambos van hacia de donde parte el grupo de estudio hacia adelante. Y el retroprospectivo es de parte, bueno, es el mismo esquema, más que nada, el tiempo de una vez que inicia, en este caso, el estudio, va a ser hacia atrás
en relación a la dirección de la encuesta o de donde se obtiene ya sea historia clínica, ya sea algunas encuestas o de donde se vaya a recolectar la corte. Y bueno, hablamos de corte, pues al grupo de personas que de ahí cortis, que viene de un grupo seleccionado que la corte pues va a constituir constituida por 500 gentes, de las cuales iban a desarrollar en el seguimiento alguna enfermedad o aunado al factor de riesgo. Según la relación temporal, puede ser prolectivo, retroprolectivo o ambipectivo. También le encontré que se pueden ser mixtos. Ambispectivo. Y ¿Eso qué quiere decir? ¿Es ambispectivo? Ajá. Según su reclutamiento, puede ser una corte fija o cerrada. Esta, principalmente la fija o cerrada, se va a caracterizar porque no va a reclutar más personas más que las que en un inicio fueron reclutadas, y la dinámica puede ser estable e inestable. En esta, principalmente el reclutamiento, puede estar entrando y saliendo pues la población, esto debido a muchas veces pérdidas, ya sea por muerte, ya sea porque quisieron salirse, porque ya no quisieron, abandonaron en este caso la investigación y ya no quisieron seguir. Según también el número de cortes, puede ser corte única, puede ser 2 cortes o pueden ser cortes múltiples, o también estudio de casos y controles anidados en una corte. Por otro lado, bueno, tenemos el seguimiento en cuanto a la definición del evento, es la definición operativa de la enfermedad o evento del resultado, y el control de calidad de la información sobre ya sea la exposición repetidamente de medidas y sobre el evento. Okay. Vamos a ver si podemos seguir con otra presentación, la de... para que podamos revisar las demás. La de Kingston y la de Ned, que no me dejaron verla ayer. Vamos a ver esta. A ver. Sí, ya sé que no es la que dije. Ok. A ver, de este grupo, ¿quién quiere comentar? Vamos a irnos más adelante. Ok. ¿Quién nos puede explicar esto del grupo que hizo este trabajo? Están Patricio, Manuel, ¿quién más? ¿Quiénes hicieron Patricio, Manuel, Marco y yo, Olga. Marco, sí. Ajá. A ver, ¿quién lo quiere comentar? Bueno, este esquema tiene que ver con el diseño en sí de la corte. Aquí está enfocado más que toda la corte longitudinal. Habla de la muestra de pacientes. Se tiene que reclutar una serie de sujetos que no tengan el desenlace al inicio del estudio, pero que sean susceptibles de tenerlo. Pero ¿por qué no nos explicas con un ejemplo para que nos sea más claro? Tú diseñanos una corte. Entre todos explíquenos con peras y manzanas, así para que entendamos la corte. A ver, ustedes explíquenlo. ¿Cómo lo explicarían? ¿Y si puedo apoyar ahí a mi compañera? Sí, claro, lo hicieron entre todos. Yo fíjese que, de hecho, en mi tesis estoy intentando hacer una corte y retrospectiva, ¿no? Ok. Estoy partiendo de pacientes con diagnóstico de síndrome medular central agudo postraumático de la tercera edad. Ese es mi estado basal. Entonces, estoy partiendo de ellos y el desenlace que estoy buscando es la mortalidad.
si se presenta o no ¿Y se cuál es presenta. la maniobra entonces? La maniobra, estoy valorando 3 factores de riesgo principales, que son los que quiero ver, la asociación de estos factores de riesgo con la mortalidad. Los dividí entre la estrechez del canal medular, el mecanismo de la lesión y los grupos de edad los estoy desarrollando en categorías. Esas son mis maniobras que estoy valorando ahorita, para ver si alguna de esas 3 se presenta o no la mortalidad o se asocia con la presentación de la O mortalidad. sea, ¿o no? tu estado basal son pacientes geriátricos, ¿correcto? Sí, así es. Ok. De ahí están expuestos ¿a qué factor de riesgo? O sea, y los que voy a medir Ajá. de hecho, son casi 10 factores los que estoy valorando ahorita, ¿no? Por eso, yo quiero, ustedes pusieron este esquema, pero para que nos Ajá. quede claro, entonces, aquí están los adultos mayores. Tienen exposición a un factor de riesgo. ¿Cuál sería cuál sería la exposición? ¿La edad? No. Y Ok. son, entre varios, son la estrechez del canal medular que presentó en el momento del incidente, el mecanismo de lesión. Estamos valorando la hipertensión, diabetes, tabaquismo y Traumatismos. solamente en el mecanismo de lesión estamos hablando si fue si fue una caída de su plano de sustentación o fue un mecanismo de alta energía o fue alguna agresión. ¿Cuál es la maniobra? Esa es y mis maniobras es la presentación. O sea, el factor de riesgo es el que estoy valorando y la presencia o ausencia de tal. Okay. Y los factores de riesgo vienen siendo, en este caso, la maniobra, ¿no, doctora? Exacto. ¿Es Manuel el que tiene las manos levantadas? Sí. Ajá, a ver, ¿qué A ver, nos querías comentar? Yo sí quiero aclarar un punto porque nos entretuvimos analizando una serie de estructuras arquitectónicas de otro tipo de trabajos y yo creo que nos entretuvimos mucho tiempo discutiendo sobre la maniobra del cirujano, si de experto o no experto, y yo creo que eso sale fuera del caso del estudio de casos y controles. Hay que entender que en casos y controles tenemos que a la corte tenemos unos elementos expuestos, expuestos y no expuestos, y en cada uno de estos grupos tenemos que esperar el desenlace, y eventualmente lo que estamos buscando son factores de riesgo. Entonces yo creo que ahí fue donde se generó un poco de confusión a la hora de estar discutiendo entre si un cirujano joven o un cirujano mayor llevaba a cabo una maniobra, porque la maniobra finalmente es el factor de riesgo, en este caso en estos estudios, que es lo que va a generar o no el desenlace. O sea, por ejemplo, otra de las exposiciones que estoy valorando es si el paciente se intervino quirúrgicamente o se dio manejo conservador, pero es otro de los 10 factores de riesgo que estoy analizando para ver si tuvo alguna asociación con la mortalidad. Entonces, ¿cuál es el resultado que esperas encontrar con esos mismos pacientes? La mortalidad. ¿Si mueren o no mueren? Así es. Ok. ¿Y eso cómo lo podemos analizar? ¿Qué medidas utilizas para eso? O sea, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo vamos a decir finalmente sí es o no es? O sea, estamos hablando sobre la prueba estadística que voy a utilizar en este caso. Sí. Bueno, al ser la mayoría los estoy determinando para poder hacer un mejor análisis, todas mis categorías y las estoy categorizando todas las variables, ya sean cuantitativas de manera cualitativa. Entonces, y como es un desenlace dicotómico, al final lo que voy a valorar son las pruebas que voy a utilizar es con chi cuadrada, todas, prácticamente. En tu trabajo. Pero bueno, en un estudio de corte, ¿qué es lo que vamos a utilizar? O sea, sí, Manuel. De entrada lo que buscamos es incidencia entre los expuestos y no expuestos, y al final de cuentas vamos a evaluar una asociación al respecto. Sí. Entonces tenemos en el primer caso los riesgos relativos, la razón de riesgo. Así es. ¿Verdad? Así y es. En el segundo caso, la razón de momios. Entonces vamos a evaluar las incidencias y
el riesgo relativo. Sí, Ned, ¿querías comentar algo? No, nada más quería comentar que si, justo lo que acaba de decir el doctor Manuel, que si se quiere como buscar como una asociación entre el factor de riesgo, utilizaríamos riesgos relativos, ¿no? Así es. Así es. ¿Y eso qué es? ¿O cómo lo podemos determinar? ¿O cómo va a ser la eso? relación que existe entre los expuestos y no expuestos en un cuadro tetacórico. Ajá. ¿Alguien lo quiere explicar este? ¿Cómo podemos explicar esto? Pues es la tabla de 2x2, ¿no? En la que analizamos la exposición Así es. contra los sujetos que están, bueno, el resultado o el desenlace contra los expuestos y no expuestos. Entonces se hace la tabla y con base en los números que encontremos en esa tabla se determinan, en este caso, los riesgos relativos, las incidencias y esos valores que estamos buscando. ¿Qué tipo de incidencia podemos obtener en esta tabla? O sea, ¿cuáles son las incidencias que podemos sacar? Las de los expuestos y las de los no expuestos. ¿Ok? ¿Y eso aquí lo podrías explicar, esto? La fórmula esta que está representando la compañera. Ajá. Ok, generalmente, pues, si nos vamos por letras, en A son aquellos que presentaron el evento y la exposición, y lo vamos a dividir entre esa misma parte, los que sí tuvieron la exposición y sí presentaron el evento, y los que tuvieron la exposición y no presentaron el evento. Al hacer esta división nos saca exactamente la incidencia del grupo que sí estuvo expuesto. Y en el otro caso es prácticamente tomando los grupos, el grupo que no estuvo expuesto, vamos a valorar entre los que no estuvieron expuestos y sí presentaron el evento, dividido entre los que estuvieron expuestos, sumados con los que estuvieron expuestos y no presentaron el evento. Eso nos da la incidencia del grupo de los no expuestos. ¿Y eso cómo lo vamos a escribir? ¿Cómo lo escribimos? O sea, tú ya tienes tu artículo y ¿a poco lo vas a escribir así? A sobre A más C y B sobre B más D. Pues ¿Cómo lo vas a nomás escribir? o sea, y la incidencia de la enfermedad de los grupos de los expuestos es tal, o no sé cómo de otra manera ponerlo. Sí, Es que allí el valor Armando, objetivo, no. bueno. ¿Que tienes la mano levantada? ¿Cómo? Sí. Mero. Ok, sí, o sea, lo que pasa es que no lo voy a interpretar como tal, como A sobre C entre A más C, no, lo voy a interpretar como un riesgo relativo. O sea, ¿cuántas veces es más probable que a mí me ocurra algo cuando estoy expuesto a determinada cosa? Entonces, eso es lo que voy a decir. O sea, cuando estoy más expuesto al tabaco, tengo mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón en cierto porcentaje, 100, 200, 300%. Así lo voy a decir. Sí, es una forma de decirlo. Guadalupe, ¿qué quieres comentar? Sí, aquí haciendo más que nada un paréntesis, lo de mi primer esquema es más que nada porque Feinstein nos dice, nos hace una comparación de cortes comparado con el diseño arquitectónico y también con otra corte que se hace a nivel experimental con principalmente ratas. Y principalmente hace la diferencia que cuando el investigador tiene una corte que es una corte fija y aparte que no hay manera de salir o que está, digamos, una corte que el mismo participante no puede elegir salirse, pues obviamente ahí va a haber una diferencia en relación a los sesgos. Y bueno, también en relación a las cortes, yo tengo un ejemplo, no sé si lo pueda explicar, en relación a la corte. Esto es un estudio de corte que se hizo en pacientes pediátricos, en donde es una corte prospectiva de 467 niños.
los cuales 122 tenían un Apgar de 0 a 3 y 345 tenían un Apgar de 4 a 6 a los 10 minutos. Tomando primero nuestra tablita con expuestos, que serían 47, y no expuestos 43, y los que no tuvieron fueron 80, que nos da un total de 122 que mencioné en el inicio, y 345. Ya tomando la incidencia tanto de expuestos como no expuestos, ya al hacer la sumatoria tenemos de Apgar de 0 a 3, tenemos que es un 33.4%, y de Apgar de 4 a 6 tenemos el 12.5%. El riesgo relativo va a ser igual tanto a riesgo de expuestos menos el riesgo de no expuestos. Esto es igual a A entre A más B menos C entre C más D. Esto ya convirtiendo nuestros números nos da 2.8. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto al recién nacido de Apgar de 0 a 3, tiene tanto la probabilidad casi 3 veces, porque es 2.8, mayor de fallecer en su primer año de vida en relación al recién nacido de Apgar de 4 a 6, y que casi es un 2/3 del riesgo total de mortalidad infantil para el lactante. Y bueno, también tenemos por otro lado, podemos calcular el riesgo atribuible. ¿Cuál es el riesgo atribuible? Lo podemos evaluar con los riesgos de expuestos menos riesgos de no expuestos, que dado el ejercicio que les estoy comentando, el riesgo atribuible es de 0.344 menos 0.125, eso nos da un total de 0.219. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo de muerte en el primer año de vida aumenta por 0.219 para recién nacidos de Apgar de 0 a 3, comparado con el de 4 a 6. Y bueno, también podemos sacar el porcentaje de riesgo atribuible, que eso es el porcentaje de riesgo atribuible con el impacto de exposición. Y esto se saca con la fórmula de R de expuestos menos R de no expuestos por 100 entre riesgo de expuestos. Y esto me dio un total de 63.7%. Y ya, bueno, finalmente, ¿qué quiere decir eso? Que el 63.7, casi 2/3 de riesgo total de mortalidad infantil para el lactante de 0 a 3 de Apgar. Y eso en términos de conocimiento, ¿cómo lo podemos interpretar? Porque nos vamos a perder en los números. 3 se quedaron dormidos con tanto número. Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar? ¿Eso ayuda? ¿No ayuda? ¿Es un factor de riesgo? ¿Es un protector del riesgo? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Nos ayuda a estimar el riesgo de incidencia tanto de expuestos como no expuestos en una corte, y ver también el porcentaje que están o que es lo podemos medir mediante el riesgo atribuible. Cuánto de porcentaje o cuánto riesgo atribuible le vamos a dar para una determinada enfermedad bajo ciertos factores de riesgo. Okay. Kingston, ¿qué opinas de todo esto? No te oigo. ¿Ya? Ya te escucho. Ya. Pues creo que sí es muy importante tener mucho cuidado con la interpretación que se dan a los números. Afortunadamente, en los cortes, sobre todo en las cortes prospectivas, al poder estimar estas razones con incidencia, pues sí es un poquito más real, ¿no? El valor que se calcula, como hemos visto en clases anteriores, cuando al contrario, cuando se calculan ORs, podemos estar sobreestimando el efecto. Pues sí, creo que la interpretación que hizo la doctora es correcta. Y pues creo que, bueno, esto fue algo que a mí no me quedó tan claro en el artículo que mandaron del doctor Lascano, y es que una de las bondades de los estudios de corte es que al poder estimar, por ejemplo, las tasas de incidencia, podemos eliminar
creo que era un sesgo que tenía que ver con la parte de las pérdidas y el tiempo de seguimiento, solo que esa parte a mí en lo personal no me quedó tan claro y pues básicamente esta parte de los riesgos relativos, pues también creo que es importante no perder de vista siempre la interpretación con los datos crudos. Okay. ¿Qué fue lo que no te quedó claro de las pérdidas? Es que en el artículo venía algo sobre cuando teníamos un seguimiento en diferentes tiempos de los pacientes, para evitar, para la variable tiempo persona, menciona que se podía calcular la razón de incidencia y se tomaba y hacía una división de tiempo persona en días, en horas, y que con eso se podía eliminar ese sesgo. No me quedó tan claro. Ahorita a ver si puedo abrir el artículo y lo leo textual de ese abstracto para que podamos comentarlo, porque sí, no lo entendí mucho. Ok. Marco, ¿tú querías comentar algo? Sí, gracias, doctora Faría. Yo sigo sin entender cuál es la diferencia entre una cohorte retrospectiva y un estudio de causas y controles. O sea, no me queda muy claro. Ok. ¿Quién quiere comentar eso? Ya con todo lo que vimos la vez pasada. Armando, ¿quieres comentar algo así? ¿Patricio? Pues básicamente... Perdón. ¿Quién va a comentar? ¿Armando primero? Y después Patricio. Adelante, mi querido Patricio. La verdad es que sí, es una pregunta muy difícil, así que se la cedo a mi estimado Patricio. No, otro equipo. No, nosotros ya fuimos escarnio de mucho. Que conteste otro equipo. Yo solamente pues quería opinar, aprovechando que me involucra en lo que estoy haciendo y que también he batallado mucho pues para contestar esta pregunta. De hecho, generalmente pues la pregunto en las últimas Es la pregunta obligada, ¿no? hemos estado teniendo, ¿no? Sobre todo ahora que vimos el análisis que hace Feinstein, que prácticamente define a los casos y controles como una cohorte inversa, o sea, una cohorte retrospectiva, ¿no? Entonces, más allá, parece ser que la diferencia esencial entre uno y otro parecería ser de qué a qué vas. Generalmente en la cohorte retrospectiva, a pesar de que estás viendo desde atrás, partes del factor de riesgo para ver si se presenta o no la enfermedad. Y en los casos y controles vas a partir de la enfermedad para ver si se presentó o no el factor de riesgo. Digo, en resumen, y a final de cuentas sé que puede haber muchas variables ahí, pero creo que entre tantas similitudes que tiene un casos y controles y una corte retrospectiva, esa debería ser la principal diferencia. No sé qué opinan los demás. Y además el tipo de enfermedad, una enfermedad poco prevalente o una enfermedad muy prevalente. Y eso te puede también hablar de la diferencia entre uno y otro. No sé si Armando quiere ahora sí comentar algo. Pero, ¿qué no se supone que igual en una corte retrospectiva ya sucedió el desenlace? Sí, puedes Y tener... entonces ya estoy haciendo como lo mismo, o sea, si nos imaginamos este esquema mental que nos están colocando, básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, ya sucedió el desenlace y de ahí voy para atrás, ¿no? Para... Claro, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que estás valorando es cómo demarcas tu estado basal, ¿no? Si el estado basal, digo yo porque estoy haciendo una corte y retrospectiva, ¿no? O sea, estoy viendo quiénes murieron. Ahorita ya todos murieron los que voy a valorar, ¿no? Pero estoy yendo atrás en el tiempo primero a ver de los pacientes, cómo demarqué mi estado basal. Mi estado basal eran pacientes con síndrome medular central que se presentaron hace 5 años, ¿no? Y los seguí en el tiempo, en el archivo clínico, para ver quiénes son los que murieron y quiénes no. Entonces, creo que todo va a depender de cómo basas y tu estado basal a la hora y cómo formulas tú tu pregunta. O no sé qué opina usted, maestra. Sí, maestra. Ay, discúlpame. Voy a poner ahí mi chonguito. Sí, claro, o sea, y cómo esté el estado basal, cómo va a estar el estado basal de cada uno de tu diseño el que vas a presentar. Exactamente. ¿Yo puedo hablar?
Sí, claro. Bueno, para la corte, así como comentaba el doctor Patricio, va a partir de la población y pacientes o gente sana, y va a estar expuesta y no expuesta, a diferencia de un casos y controles. Comentamos que, bueno, ya está asignado, digamos, la enfermedad, y aparte también no nada más es expuestos y expuestos, sino el esquema también puede ser inclusive, puede ser como ese casos y controles. Puede ser un caso, un control, o pueden ser 4 controles. Va a variar dependiendo nuestra investigación, y esas obviamente puede estar afectado por un agente causal, alguna enfermedad, y eso si lo seguimos en el tiempo, ya sea prospectivo o retrospectivo, podemos tener también personas que estaban expuestas y que tienen a lo largo del tiempo o del seguimiento, tienen la enfermedad, y por otro lado, expuestos que no, al lapso del tiempo, no desarrollaron la enfermedad. Esa es la diferencia entre casos y controles y una corte. Olivia, creo que tú querías Sí, comentar algo. Bueno, que en un caso y controles va a ser un estudio transversal, y los estudios de corte son longitudinales. Y otra diferencia importante es que en los casos y controles siempre va a ser retrospectivo, y en el estudio de cortes puede ser prospectivo o retrospectivo. O ambispectivo. O ambispectivo, exactamente. Así es. Pero, perdón, ahí, doctora Oli, ¿no puede haber también cortes transversales? Que es el cross-sectional court. Pero también podría haber una corte transversal. Entonces, sí, como que las pero diferencias son realmente- muy sutiles, ¿no? Bueno. Además, perdón, está casos y controles anidado en una corte, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, dentro de los diseños, pues sí mencionan las posibles combinaciones, ¿no? Dependiendo de lo que uno esté buscando. Ahora, una cuestión que por ahí mencionaban de que son sanos en la corte, depende, o sea, tu estado basal no necesariamente va a ser un sujeto sano. O sea, aquí va a depender mucho el desenlace que tienes y qué es lo que, si es de manera retrospectiva, bueno, yo también estoy haciendo una retrospectiva, qué es lo que va a tener tu paciente como estado basal. No necesariamente van a ser sanos. Ahí, no sé si también tiene que ver con el planteamiento, porque esa pregunta que hace Marco de la diferencia entre la corte retrospectiva y el casos y controles, personalmente a mí también me causa confusión. O sea, sí me es un poquito difícil también en la cabeza asimilarlo, ¿no? Sí, es más interesante. Rodolfo, ¿quieres comentar algo? Sí. Yo quiero recordarles que el diseño arquitectónico lo que dice es que todas las cosas van de la causa al efecto. Solamente los estudios lo único que dicen es en dónde pongo el foco y dónde empiezo a observarlo o cómo le hago. Entonces, la pregunta no es cómo es el evento. Si el niño, o sea, si el niño tuvo asfixia y luego tuvo alteraciones neurológicas al año de edad o alteraciones de lectoescritura. No, esa no es la pregunta. La pregunta es cómo voy a hacer yo para responder la pregunta. En un estudio de casos y controles, lo que hago es que yo selecciono arbitrariamente por michones, selecciono unos casos y unos controles, porque tengo una hipótesis que no puedo contestar haciendo una corte, donde tengo que explorar una gran cantidad de pacientes, cruzar los dedos y evaluar si después de que cruzo los dedos caen unos casos y unos controles, ¿sí? Entonces, en los estudios de casos y controles es totalmente arbitrario. Yo selecciono los casos, yo selecciono los controles. Totalmente arbitrario. Y puede ser longitudinal o puede ser transversal, depende de lo que yo vea. Depende de lo difícil que quiera hacerme yo el asunto. Sin embargo, estos estudios son de causalidad y todos los estudios de causalidad llevan el mismo escenario, que es estado basal, maniobra y desenlace. ¿Cuáles son las diferencias? Lo que se había mencionado desde el principio.
que la medida de frecuencia, ¿cuál va a ser en un estudio de casos y controles? Bueno, pues la medida de frecuencia va a ser el número de casos contra el número de controles. Y en un estudio de transversal, pues va a ser la prevalencia. Y en un estudio de corte, ¿qué va a ser? Incidencia. Incidencia. ¿Cuál va a ser la medida de desenlace clínico? ¿Cuál va a ser la medida de relevancia clínica? En un estudio de casos y controles, ¿qué va a ser, King? OR. OR, bien. OR. Bien. Ned, en un estudio de casos y controles, ¿qué va a ser? Casos y controles OR. OR, también OR. Y en un estudio de corte, Marquito Figueroa, RR. RR. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es una adaptación, solamente que es cómo voy a matar las pulgas, ¿no? Si ven, los sesgos que hay en los 3 tipos de estudios son iguales. Por ejemplo, una cosa terrible que pasó cuando yo era chiquito es que a ti te tocó también, Cari, ¿no? Que había No, tú eres más grande que yo. Ujú. Había, pero por 5 minutos. Ajá. Más. Ajá. Entonces, había una serie de locos, no sé si te acuerdas, Cari, que hablaban de la medicina basada en evidencia. Y Así en es. medicina basada en evidencia decían, ay, los ensayos clínicos, eso sí hay que hacerlos bien y hay que ponerle todo nuestro empeño y no puede haber pérdidas y tengo que tenerlo perfectamente supervisado. Y los clínicos nos poníamos la mano así y decíamos, ah, caray, ¿y qué? ¿A poco en un estudio de corte? Ahí no, ahí no tengo que tener monitoreo, ahí no tengo que tener los datos perfectamente diseñados. ¿O qué? ¿En un estudio de casos y controles puedo meter basura y analizarla? ¿O en un estudio transversal como las encuestas nacionales de salud, esas no deben de tener supervisión, no deben de tener aleatorización, no deben de tener todo lo demás? Hasta que llegó un día en el 2008 en donde British Medical Journal les dijo, hijos de su Mauser, malditos de medicina basada en evidencia, no se han dado cuenta que no sirve de nada los modelos, o sea, los tipos de estudio no son importantes. Lo importante es la idea y lo importante es el concepto de estado basal, maniobra y desenlace. Sí, ya sé que cada uno de los estudios tiene sus peculiaridades, que son las que estamos evaluando aquí, pero no dejen de pensar que lo que es realmente importante es el modelo de causalidad, no cómo respondo a la pregunta. No sé si eso responde a la pregunta porque yo sentía que Patricio tenía así como que una confusión mental sobre las diferencias entre un estudio de casos y controles y una corte. Patricio, son iguales. Son igualitos. Un estudio transversal y una corte son iguales. Es la pregunta de investigación. Bueno, sí tengo un método de cómo hacerle, de qué fue lo que hice, y sí puede ser que la calidad pueda variar un poquito más o pueda resultar distinto. Pero la pregunta de investigación es la misma, ¿sí? No sé si eso confunda más. Perdón por llegar tan tarde. King, tienes la mano levantada. Sí, Ofo, pero era otra duda que había preguntado anteriormente y la quería comentar, pero si quieres terminamos con esto. Ok. Que a mí, la verdad, sí me confundió más, la verdad, es lo que dijiste ahorita. Ok. Es que comentaba algo de un artículo, iba a buscar el apoyo del artículo para poder expresar la pregunta, entonces creo que valdría la pena aclararla, Kingston, de una vez. Bueno. Si quieres, puedes compartir el artículo del doctor Lascano y sí, el de mi patrón ahorita, que es Mauricio Hernández, que recomienda ivermectina para el tratamiento del COVID-19. Es que lo que le comentaba a la doctora Feria es que me quedó mucha duda en esta parte del cálculo de la razón de tasas de incidencia, porque, o sea, en el primer párrafo, después de ese subtítulo, viene que como que la utilidad de esto es cuando los tiempos de seguimiento son muy desiguales entre los participantes del estudio, y que una forma de evitar eso era como usar la variable tiempo persona. Pero, por ejemplo, ahí al final del párrafo, esta parte no la entendí, dice, por lo tanto, en los sujetos de la corte se puede agregar 6. Te dejo la pantalla a ti. Sí, sale tú, pon el artículo, está en tu pantalla aquí. Ay, no, es que no lo puedo proyectar porque tengo el Zoom en el iPad y el artículo en la compu, pero a ver, voy a ver si te puedo.
Bueno, ya había aparecido por lo menos el artículo. Bueno, a ver, vamos a decir las palabras que está diciendo King, vamos a traducirlas. ¿Qué es una tasa de incidencia, Oli? Es el número de casos nuevos en un determinado tiempo. Es la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los observados. Bueno, ¿Y esa cómo se llama? exacto. Esa se llama riesgo relativo. ¿Ok? ¿Y cómo se llama al riesgo que se obtiene a partir de algo que se llama tiempo persona? Eso igual y no lo saben, pero eso se llama hazard ratio. Yo le puse el nombre de híbrido de riesgo, ¿no? Le puse híbrido de riesgo porque es una variable que tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con una variable dicotómica de que se presenta o no se presenta. Entonces, lo que dice el artículo de Lalo Lascano es que cuando tengo demasiadas pérdidas, que esa fue una pregunta inicial, por ahí alguien ahí decía, oigan, ¿y como cuánto es lo menos, no? ¿No, Cari? Decía así. Oye, ¿como cuánto es lo menos como para hacer un estudio de corte, ¿no? ¿En cuánto me lo deja? 30, ¿no? 30, 20, 10. 30. Todo tiene O impacto. sea, los muy estrictos, 20, ¿no? Pero 30 todavía te dan chance. Todo tiene impacto. Entonces, sí, todo tiene impacto. Habría que ajustar ahí, pero y entonces lo que dice Lalo Lascano es que en lugar, cuando tengo muchas pérdidas y cuando los seguimientos no son iguales entre unos y otros, es decir, operé a un sujeto del ojo y se quedó ciego al mes y lo quiero comparar contra el que se quedó ciego a los 5 meses, al final, si no toman en cuenta el tiempo, los dos sujetos contarían lo mismo para riesgo relativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, Sí. quiero hacerlo más esquemático, a ver si me doy a entender. Pero es muy sencillo lo que les quiero decir. Entonces, lo que quiero decir es que tengo aquí el estado basal y entonces lo voy a hacer como si fuera ensayo clínico. Lo aleatorizo a que lo opere Kingston o a que lo opere Ned, ¿no? Entonces, chin, a uno les toca King, ni modo, pobres pacientes, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Y a otros, por el puro azar, le toca Ned. ¿Sí, Ned? Y entonces hacen el registro de cuántos pacientes quedaron cieguitos después de la cirugía y aquí fueron 10 pacientes, 10 de 100 pacientes. Y a Kingston fueron 10 de 100 pacientes. Entonces aquí la diferencia entre estos dos grupos, ¿qué P tendría? Bueno, la diferencia sería una P de 0.001, ¿cierto? Digo, Sí. una P de 1, perdón. No habría diferencia entre los que opera King y los que opera Ned, ¿ok? Pero vean qué pasó. Fíjate que los que operó Ned tuvieron una evolución tal que se empezaron a quedar ciegos después de 12 meses. Y entonces, bueno, sí, aquí 9 se quedaron ciegos después de 12 meses. Y los que operó King se quedaron ciegos luego. Pensemos que este seguimiento fuera 10 años. No es lo mismo que yo me quede ciego al año de vida que a los 10 años. Entonces, cuando se está intentando hacer esto, a esto se le llama tiempo persona y se analiza con unas curvas que se llaman curvas de Kaplan y Meier. Estas curvas de Kaplan y Meier lo que analiza no es que hasta el final todos lleguen al desenlace, ¿no? Entonces, aquí están los que fueron operados por King y los comparo contra los que fueron operados por Ned. Y entonces los que fueron operados con Ned sí llegaron al evento final al mismo tiempo, tienen la misma tasa al final. Entonces, King podría decir, ay, pues es igual. Pero si le preguntas a estos, no es lo mismo que yo me quede ciego antes que me quede ciego después. Por esa es la diferencia que hace, y a esto le llama hazard ratio, híbrido de riesgo King. Perdón. Es que, y te puedo leer el párrafo que me genera mucha confusión, porque no, es que no entendí de dónde viene eso. Sí. Porque mira, en ese párrafo dice, en el seguimiento se agregan 6 meses por el año de entrada, luego se agregan 6 meses más por el año de salida y 12 meses por todos los años de entrada y salida. O sea, como que no entendí
esa suma de tiempo. Y viene, te digo, abajito de donde dice razón de tasa de incidencia en el primer párrafo, son los últimos 4 renglones. O sea, no entendí por qué, o sea, por qué esa medida arbitraria de 6 meses por entrada, y no entendía a qué se referían con entrada, por qué es sumarle 6 meses por salida y por qué sumar entrada y salida. Fue lo que no me quedó claro. Ay, no, No a mí sé a qué se tampoco. refiere, ¿eh? Así habrá que releer. Sí. Sí, no, yo no podría contestar, Kingston, en este momento. Sí, yo Lo creo voy que a leer. sí, yo igual no estoy seguro. Sí, Oli. Doctor, una pregunta. Entonces, esta forma de tiempo persona se puede decir que es una forma personalizada de evaluar una probabilidad de riesgo en un sujeto. Y por eso es que se utiliza, por ejemplo, mucho en oncología para la supervivencia. Pero yo quiero ver en un paciente que le doy tratamiento y quiero ver la probabilidad de supervivencia a 5 y 10 años, y entonces yo lo evalúo a través de esto tiempo persona, o no es correcto. Sí, es correcto. A ver, voy a empezar. O sea, por ejemplo, lo que se hace en onco es que se hacen evaluaciones a 1 año, por ejemplo, a 5 años 5 y a 10. y a 10 años. Y entonces yo aquí lo que hago es que digo, bueno, a 1 año, ¿cuál es el riesgo de estos pelados a 1 año? Y entonces el ginecólogo dice, bueno, si tiene este tratamiento, va a tener este riesgo de aquí. Pero si lo opera NED, otra vez, va a tener este riesgo y lo voy a contrastar aquí. Eso es así lo que hacen para evaluar la supervivencia a 5 años o la supervivencia a 10 años. ¿Sí? Entonces, pero esos son datos descriptivos, no analíticos. El análisis no se hace personalizado. El análisis de esto se hace cuando yo llego a tener el 50% de los casos. Cuando llego yo a tener el 50% de los casos, a lo cual le llamamos mediana de supervivencia. Y aquí es donde se evalúa esta mediana versus esta del otro lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la industria farmacéutica te vende este de aquí que está sesgado porque no tiene todo el seguimiento, o te vende este de acá que ya no sirve de nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de análisis que vienen de un estudio de corte. Ay, nos quedan 6 minutos, amigos. Perdón, nos quedan 6 minutos, entonces vamos a tener que cortarle aquí. Y para la siguiente clase, Cari, lo que vamos a hacer va a ser analizar un artículo, ¿cierto? Okay. Sí. ¿Y qué les gusta? Un artículo de corte. Un artículo de corte, ¿no? Entonces, nos vemos, voy a dejar de grabar, ¿no? Entonces, hasta luego y ahorita nos ponemos de acuerdo.